para con el mundo. Porque hemos hablado de que este mundo sin Dios sería un caos. Este mundo sin Dios sería un desastre, completamente desordenado. La anarquía reinaría sobre este mundo. Como dice el libro de los Jueces, capítulo 2, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo no quiero detenerme en esto, sino meditemos. ¿Qué es lo que hace que no haya tanta maldad como se ve? Hay mucha maldad, mujeres, hombres, porque he oído de que algunas dicen es que el hombre es muy malo. Pienso, ¿y qué de la mujer? Ahora, no es que sea por machismo, es que pienso, todos somos malos, todos. Y la única forma que Dios entre a cada uno de nosotros es revelando el Espíritu Santo a nuestras vidas, nuestra miserable condición de vida. No tenemos derecho a juzgar a nadie, porque cuando juzgamos, dice el apóstol Santiago, cuando juzgamos nos creemos jueces y no lo somos. Somos igual de pecadores que aquellos que se muestran en el pecado, y quizás más, peor. ¿Saben por qué? Por hipócritas. Porque cuando criticamos al hermano o a la hermana porque hace lo malo, no estamos creyendo santos. Y la palabra de Dios me enseña que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, todos malos. Solo por pura misericordia de Dios estamos en el camino. Alguien que me lea, por favor, Juan, capítulo 6, del 60 al 66. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Siga. Sigo, ok. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió:
¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. Esto me muestra que a Dios no lo sorprende ninguno de nosotros con el pecado. Ya Dios sabía que este día 2 de noviembre del año 2025, ¿quiénes estaríamos aquí? Bueno, a nosotros como seres humanos quisiéramos ver a uno o al otro, o si hay amargura en nosotros o rechazo, no quiero verme con tal persona, no quiero verme con tal otro, no me quiero ver. Y eso es de la carne, porque debemos mirarnos los unos a los otros con amor, con misericordia. Y no lo digo porque esté contemplando el pecado, sino porque yo sé, esta carne, si no ha pecado más, es porque le ha faltado oportunidad. Le ha faltado la oportunidad para el pecado. Pero nosotros no debemos creernos nada. Y por eso rendir nuestras vidas a Dios. Y darle gracias a Dios por el hermano o la hermana que ha entendido que permaneciendo en Él, Dios los guarda. Amén. Esta mañana pensaba, les digo una cosa, hermanos, por eso estaban orando aquí los hermanos, porque yo me siento muy débil, muy débil. O sea, por mí estaría acostado, pero yo tengo la victoria. Amén. Amén. Tengo la victoria. Amén. O sea, el debilitarme es porque me he abstenido y resistido todo lo que el mundo me ofrece. Y esta mañana me gozaba y le decía a mi hermana Alba y a Julio que le daba gracias a Dios, porque esta mañana me tomé la glucometría y está en 85. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 85 que me ha costado la salud, porque estaba en 300, súper elevado, Un coma. a punto de un coma. Mi papá diabético. ¿No? Mi papá diabético desde 40 años. Y hoy, esta mañana, al tomarla, me maravillé. Claro, por eso es que estoy tan débil. Este cuerpo está debilitado, porque como me has tenido de tantas cosas, yo le doy gloria a Dios y clamo a Dios por sus vidas, para que vivan. Alguien que me lea Isaías 65. Isaías 65. Hermano, quiero aclararles algo. Yo no estoy acreditando el pecado, no. Pero no quiero ser religioso. El religioso, la tendencia es a juzgar. Pregunta, ¿alguien me puede decir quiénes
iban a apedrear a la mujer adúltera. Los religiosos, fariseos, Los fariseos, publicanos, iban a apedrear a la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque según la ley, a una mujer a una mujer, y a un hombre, a los dos. no, pero ahí estamos hablando de una mujer que se encontrara en el acto mismo del adulterio, era muerta a pedradas. ¿Y quién va a juzgar? ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, le lance la primera piedra. Entonces yo no estoy en este punto de juez, porque el único que es juez es Dios. Juez es Dios. Y hay un acusador, y hay un jurado, y hay un defensor. El defensor es ¿quién? Jesús. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Amén. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién me enseña esta palabra? Que nuestro defensor, nuestro escudo, es Jesús. Romanos 8:34. ¿Por qué estoy dando la palabra? Por eso les dije que trajeran una libretica y un lapicero para que apuntaran las citas bíblicas y así crecer en el conocimiento de Dios. Leen. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, Amén. el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él es el intercesor. Entonces yo estoy haciendo una similitud de un caso juzgado. Está el acusado, está el acusador, está el defensor, está el juez y está el jurado. Nosotros somos el jurado. Depende de nuestra actitud para decir es culpable, es culpable. ¿Y quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién eres tú? Vengo de un lugar donde para juzgar es una hermosura. Y muchas veces me sentí juzgado aún sin haber hecho nada malo. Sin haber hecho nada malo, muchas veces. De pararme yo al frente de ese lugar a orar, porque me habían colocado como vigilante del parqueadero de los carros que llegaban. Y me paré pidiéndole a Dios que mandara su Santo Espíritu y los ángeles para que no me hicieran ningún daño a ningún carro. Y eso fue suficiente para que a los 8 días me sentaran delante del tribunal. Y yo me había ido por no querer oír la prédica, me había ido al frente a echar fuera demonios. Yo, ¿cómo así? Sí, tengo testigos de que usted se fue al frente a echar demonios, pero no por echarlos, sino porque no quería oír la predicación que yo iba a dar. Yo tuve que decirle, no, ustedes llamen al líder de los diáconos, que él fue el que me mandó para allá. O sea, yo sé lo que es ser juzgado.
Y por eso cuando salí de allí, al tiempo, le dije al pastor de ese lugar, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en el mejor instituto bíblico que un cristiano puede tener. Me dijo él, Antonio, ¿cómo así? ¿A dónde fuiste que yo no me di cuenta? Y yo le dije, al mismo lugar de donde usted es pastor. Estuve 19 años con mi esposa y aprendí a cómo ser cristiano y cómo no ser cristiano. El cristiano permanece, así le vengan borrascas, críticas, juzgamientos. ¿Quieres crecer? Permanece. Si estás caminando de un lugar a otro, hermano, vas a encontrar doctrinas de toda clase, de donde no hay crecimiento, sino confusión. Confusión. Por eso les digo, le doy gracias a Dios por los que aún en medio de las dificultades permanecemos. Amén. Unidos. Amén. Pero es que no me cae bien el hermanito tal o cual. Revise ese hermanito. Revise su mismo corazón. ¿Por qué no le cae bien la hermanita o el hermanito? ¿Por qué no le cae bien? ¿Qué hay? ¿Qué hay en ese hermano, esa hermana que usted tiene en su corazón? Revísese. Cuando no me cae bien una persona, es porque veo a esa persona con los mismos líos que yo tengo. Yo no lo veo. Hermano, eso es algo espiritual. Es algo espiritual que yo pueda entender. Que tengo que mirar a mi hermano, como les decía ayer, en 1 de Juan 2:10 y 2:14. Alguien que lo lea. De Juan 2:10. El que lo tenga, hágale. Amén. El que ama a su hermano permanece en la luz, Amén. Amén. y en él no hay tropiezo. Amén. 14. El 14. El mismo. El mismo 2:10. 14. 2:10, 2:14. 2:14. Os he escrito a vosotros. Sí, es así. Sí. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y no aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy cristiano, oiga bien, cristiano, entonces, por un lado, permanezco con Él, no me aparto. Si soy cristiano, no me aparto. Ahora, pero es que no aguanto las críticas. Hermano, lo hizo, soporte.
Efesios 4:2. Soporte las críticas. Lo hizo. Ahora, si no lo hizo, entonces pídale a Dios fortaleza y que cierre esas bocas de los que critican. Efesios 4. 4:2. 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. O sea, soportándonos. Que cada uno de nosotros miremos al hermano, dice el apóstol Pablo, como superior a nosotros. Como superior a nosotros. No, pero es que yo llevo más años que él, hermano. ¿Sabe qué dice Dios? Que él tomó de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a sabios y entendidos. Amén. Entonces, dele gracias a Dios por ser menospreciado. Dele gracias a Dios porque el hombre lo menosprecia, pero Dios lo levanta. Dios no dejará para siempre caído al justo. Lo dice la palabra. No dejará para siempre caído al justo. Les decía al principio de Isaías 65. Veamos qué dice el 20. No, el 21, perdón. 65, 21. Para que entendamos que Dios en su misericordia nos mira con amor, sabiendo que somos malos. 65, 21. Alguien que lo lea. Y tomaré también a ellos. No. 65, 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Amén. Un segundito. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Hermano, edificarán casas y morarán en ellas. Si estás obedeciendo a Dios, morarás en ellas. Alguien dirá, pero ¿y si la vende qué? No, hermano, no es que la venda. Dios no va a colocar que la venda. Y si moras en casa extraña, tienes que revisarte. Tenemos que revisarnos. ¿Qué hay en nosotros por la cual la maldición está? Edificarán casas y morarán en ellas. Trabajarán y comerán el fruto del trabajo. Pero si yo tengo que estar pendiente del hermano, de la hermana, que me den, aprender a dar. Porque si estoy pendiente solamente de quién me da, entonces hay maldición. Sencillito. Pero es que es tan rico yo no trabajar y que otros me den. Cierto que sí. Pero eso a Dios no le agrada. La escasez es maldición. La pobreza es maldición. Hermanos, quiero que crezcamos en el conocimiento de Dios. Que Dios no me trajo a esta tierra para ser un miserable. No. Dios no me trajo
Ahora, entonces Dios se equivocó porque vivo una vida miserable. No. Zacarías 3:1. Podemos ver en Zacarías 3:1 cómo el sumo sacerdote Josué estaba siendo acusado por las tinieblas. Si lo tiene alguien, léalo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Porque yo al leer yo esto veo, pero estamos hablando del sumo sacerdote. ¿Y qué es el sumo sacerdote? Lo máximo en la religión. Lo máximo. Aquel que se crea firme, cuídese de no caer. Y si el sumo sacerdote estaba siendo acusado delante de Dios, acusando a Josué, el sumo sacerdote, Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Qué hemos de hacer nosotros para que cada vez que el enemigo quiera juzgarnos a nosotros, no encuentre respuestas? ¿Cómo? Sujetándonos a Dios. Porque, repito, en muchas veces de mis oraciones oro por la bendición de todos. Por la bendición. Y alguien dirá, pues esas oraciones son inválidas, porque yo no digo con la bendición. No, hermano, la oración es efectiva. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es efectiva, yo la siento. Pero si no se cumple, tenemos que revisar qué hay en nosotros, no en Dios, en nosotros. Repito, aunque la palabra de Dios enseña que los pobres siempre existirán, pero ¿por qué? Como decía al principio de este tema, ¿qué sería de este mundo sin Dios? ¿Qué sería de este mundo sin Dios? Meditemos. ¿Sabe quién sostiene el mundo? Alguien dirá así a la ligera, Dios. No. Porque alguien que me lea Ezequiel 22:30. Por Dios, oiga bien, por Dios ya habría destruido este planeta. Ahora 8 días veíamos un video del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y muchos fueron tocados en lo más íntimo. Muchos fuimos tocados. ¿Quién lo tiene? Hágale el teléfono. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Se mira. Y no lo hallé. Entonces mi pregunta, mientras desarrollaba este tema, ¿y por qué no ha destruido Dios este mundo lleno de porquería? ¿Saben por qué? Por ustedes, por la iglesia que tiene el Espíritu Santo. La iglesia, el Espíritu Santo no está en el mundo. El Espíritu Santo está con la iglesia del Señor. Amén.
y pone a la iglesia del Señor a orar por los hombres, por las mujeres, por los esposos, por las esposas. Por eso les digo, si alguien tiene una esposa maluquita, una esposa tóxica, hermanos, yo les invito a que oren por ella. Si tienen un esposo tóxico, un esposo que se las cree, oren por él, mujeres, oren por él. En Ezequiel me enseña cómo nosotros, orando por los perdidos, en vez de andar juzgándolos, clamando a Dios por ellos. Cuando entendemos esto, Dios, dice el apóstol Pedro, no es que Dios se tarde en venir por su pueblo, que como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Ves? Ay, no, es que mi hijo es muy maluco. Que mi hijo es maluco. ¿Y qué estás haciendo? No, pues mi hijo es muy maluco. Mi hijo se comporta muy mal. ¿Qué estás haciendo? Criticando. Y no sabes que lo que hace tu hijo es tu herencia. Es la herencia que le diste a tu hijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Clama por tu hijo. Es la única forma de yo ver respuestas de Dios, de familias unidas. Familias unidas. Que tu esposo es maluco. Mujer, ¿qué estás haciendo? No, es que él es muy maluco. No, es que él es así, así. Bueno, cuánta basura se le ocurre a ese pensamiento. Juzgando. ¿Y por qué juzgando? Porque no entiende nada. Es que mi esposa es así, así, así. ¿Y qué estás haciendo? Juzgando. Él no nos llamó a juzgar. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ya les digo, por favor, tengan libreta y lápiz. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Digan, pero no es que es más interesante criticar, juzgar, como si yo fuera libre de eso. Hermano, si no has hecho lo que tu esposa ha hecho, es porque te ha faltado oportunidad. He dicho de una canción que me llamó la atención mientras yo tomaba licor antes de ser cristiano. Y me llamó la atención cuando dice el cantante: cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde. Piense, cuando está abierto el cajón, si el hermanito no ha hecho lo malo, no es porque sea bueno y santo. Lo mismo la hermanita, no es porque sea buena y santa, sino porque le ha faltado la oportunidad. Porque la tendencia, mientras estamos en esta carne, es a pecar. Por eso les digo, de parte de Dios les digo, si tienen misericordia de ustedes mismos, pidan oración por los perdidos, por los que están siendo dominados por las tinieblas.
Porque si te crees que eres tú el único que puede juzgar porque no has hecho nada malo, hermano, estás equivocado. Cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde. Te ha faltado oportunidad para hacerlo malo. Y yo sé de qué hablo. No hablo por hablar. Hablo claramente. Que Dios nos llama a nosotros a tener misericordia los unos por los otros, como Él la ha tenido de nosotros. Porque yo estoy en este camino por pura misericordia. Yo no me creo más que nadie. Aunque yo no quiera el pecado, sé que el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Pero debo de entender que si el pecado, eso se le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Veamos donde dice Génesis. Génesis 4:7. Sí. Yo no estoy inventando nada. Estoy dando la palabra de Dios, el Espíritu Santo me da que de. Si lo tiene, habla. Amén. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. ¿Cómo puedo enseñorearme del pecado? Creyendo en Cristo, creyendo en la obra de Él en mi vida, no pensando que podemos resistir el pecado en nuestras propias fuerzas. No, hermano, el pecado no se resiste en nuestras fuerzas. Es, Señor, reconociéndole a Dios la humana debilidad de cada uno. Soy débil. Señor, soy débil. No quiero el pecado, pero soy débil. No quiero los malos pensamientos, pero soy débil. No quiero hablar nada necio, pero soy débil. No quiero obrar de ninguna forma, pero soy débil. Ayúdame, Dios. Ningún clamor de un hijo como nosotros se queda sin respuesta. Amén. Amén. Cuando lo hacemos de corazón. Hay mujeres que tienden a tentar al hombre por lo que es la mujer. No, lo que hay en la mujer sí, no lo que es. Porque yo debo reconocer que cuando Dios hizo al hombre, a la mujer, nos hizo buenos. Él nos hizo buenos, pero bueno, y si nos hizo buenos, ¿por qué el pecado? ¿Por qué el pecado? Ocurre que cuando Dios hizo al hombre, ya estaba Satanás en la tierra. ¿Y a qué vino Satanás? A hurtar, a matar y a destruir. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, aquel que se cree que es capaz de resistir las tinieblas,
hermanos, está jugando con F, con fuego. Está jugando con fuego. Aquel que cree que puede resistir al diablo. El diablo tiene un poder, aunque sea un poder mentiroso, pero tiene poder. Mentiroso, pero tiene poder. Por lo tanto, ¿qué dice él? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Yo les quito todo mal pensamiento, dice el Señor. Amén. Yo les quito toda atracción al pecado, a la maldad, a la suciedad, a la inmundicia, a la porquería. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Y después del pecado queda el temor. Queda el temor. ¿Por qué? De ser descubiertos. Y por eso les he dicho, no creo en lo que enseñan algunos, que todo pecado es descubierto. Si la palabra de Dios me enseña que Él no me quiere dejar avergonzado, entonces Dios dice, no tape, no, vengan a mí, confiesen su pecado. Primera de Juan 1:9. Ya Margaret lo leyó. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Primera de Juan 1:9. Si lo tienen, háganlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, limpiarnos. Miqueas 7, 18 y 19. Para terminar. 7, 18 y 19. Queda 7. Miqueas 7, 18 y 19. Amén. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Qué quiere decir lo que acaba de leer el hermano David? Que si yo peco y voy delante de Dios reconociendo que hice lo malo, pero de corazón, si desde mi profundo de mi corazón le digo a Dios, Señor, pequé, hice lo malo. Alguien dirá, porque lo he oído, pero igual y David, ¿qué hizo lo malo? ¿Qué pasó? No, David creyó que nadie se había dado cuenta de la maldad de él con Betsabé. Él creyó que nadie lo sabía. Ese es el pecado oculto. Pero cuando yo le confieso, no al hombre, hermano, ¿cómo le parece, hermano? Cuídese de eso. ¿Cómo le parece que yo pequé, hice aquello malo, hacía esa? Hermano, ¿qué es? Yo a usted les he contado para terminar. Les he contado de que en una ocasión un pastor se fue con otros 2 pastores a una finca, a un ayuno de 3 días. Al tercer día decidieron, mutuo acuerdo, confesar el pecado más grande que tenía cada uno. Se confesaban a ellos, por eso digo,
Si ha pecado, hermano, no le confiese al hombre. No le confiese al hombre. El hombre tiene una lengua lista para dejarlo en la cara. Entonces uno de los pastores dijo, yo tengo un libro muy grande y es que me gusta la plata, y cada vez que los hermanos diezman, yo me guardo mucha plata de esa y me la gasto en mis cosas. Yo les puedo decir con toda sinceridad delante de ustedes, lo que ustedes dan de diezmos sirven para ayudarles a ustedes, y como dijo alguien aquí ayer, para pagar la electricidad y el arriendo de este lugar. Mantener el templo. Pero decía este pastor conversándole a los otros dos pastores, de la debilidad mía la plata. Bueno, ¿y usted qué? Le preguntaron al otro. El otro dijo, la debilidad mía son las mujeres. Y yo veo a esa niña con la cual me acuesto, no la mujer, líder de la alabanza, se acuesta. Sí, hermano. Yo le pido perdón a Dios. Y el otro era calladito. Eran tres. El uno la plata y el otro el sexo. El tercero era chismoso. Y usted, hermano, que está tan calladito. Hermano, yo estoy que salgo de aquí a contar lo que ustedes saben. No, hermano, no era contar, no, ni la lengua me quita. Oiga, por eso le digo, por favor, cuéntele a Dios lo que Él ya sabe. Cuéntenle a Dios lo que Él ya sabe y arrepiéntase. Amén. 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 Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra que me enseña qué sería de mí si no hubieran orado por mí, Señor. Yo no tendría esperanza en la tierra, pero hubo quien le dolía yo, por lo cual oró y clamó a ti por mi vida, para que hoy entienda tu palabra y no creérmela. Amado, no me las creo. Sé que tu palabra es firme, tu palabra es verdadera, y cada vez que me dispongo a ti, tú vienes con la sabiduría de Dios. Tú vienes a mi vida, Jesús, sabiduría y poder de Dios para todo aquel que cree. Y por eso, gracias. Porque hoy declaro, Padre, la sabiduría de Dios sobre todo tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, apartados del mal, buscando tu reino. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hermanos.